Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. De manera muy rápida algunos elementos. El primero de ellos es cómo ha avanzado y hasta dónde el servicio profesional docente. Uno de los temas polémicos, controvertidos, pero al mismo tiempo más innovadores. Ustedes encontrarán en el documento, en el informe de labores, algunas de estas cifras, de las cuales me limito a mencionar 3 o 4 nada más. Si uno considerara únicamente la primera modalidad de evaluaciones del servicio, es decir, los concursos de ingreso, los concursos de oposición para el ingreso a la carrera docente, y uno ve los números de los que han participado, casi 807,000 personas que han participado en los concursos de ingreso a la carrera docente, es bajo cualquier perspectiva un número realmente impresionante. Si la reforma hubiera producido, como se ha dicho, ese tremendo malestar, etcétera, etcétera, pues entonces, en estricta lógica, ¿cómo podemos explicarnos que 807,000 mexicanas y mexicanos se hayan anotado, se hayan inscrito para participar en un proceso de ingreso a la carrera docente? Ese es un dato duro, es un dato verificable, ahí están los nombres y la CURP de todos estos, y me parece que es un número realmente central y muy notable si lo comparásemos con sistemas educativos más o menos de tamaño equiparable. De este gran total, como ustedes bien lo saben, han obtenido la calificación de idóneo exactamente la mitad, poquito menos de la mitad. Y de esa mitad del total de los participantes, los que obtuvieron la idoneidad, han sido reclutados, contratados, asignados su plaza. Aquí mismo hemos hecho varios ejercicios y en el patio del trabajo de esta entrega, con el liderazgo de Luis Ignacio, de esos casi 400,000, más o menos la mitad, un poco menos de la mitad, han obtenido ya su plaza bajo el nuevo sistema diseñado y ejecutado por la reforma. Concretamente, 172,000 plazas asignadas bajo esta modalidad. Ese es un dato francamente muy revelador, no solamente de la voluntad de los egresados de las normales y de los egresados de otras instituciones de educación superior por participar en este esfuerzo colectivo, de hecho con datos que son muy reveladores, como por ejemplo el que contra las suposiciones que podríamos haber tenido hay un buen número de participantes, de estos 806,000 o de estos 400,000 que fueron idóneos o de esos 172,000 que finalmente ingresaron a la carrera. La mayor parte viene, por supuesto, de las escuelas normales, de las universidades públicas, pero también una cierta proporción de las universidades particulares que han visto en este ejercicio, en este esfuerzo, o que han encontrado más bien quizás su propia vocación profesional. Y me parece a mí que ese es un dato, digamos, central. Esto quiere decir que si añadimos las otras dos modalidades, la de promoción, diagnóstica, permanencia, etcétera, etcétera, pues hasta ahora llevamos 1,520,753 personas que han participado en las distintas modalidades de evaluación. Vamos a esperar a que termine el mes de noviembre para entonces sí tener la cifra total final de las personas que han participado en este ejercicio que ha sido central, no solamente en la reforma educativa, sino en una reconfiguración, en una reformulación de un auténtico servicio profesional docente en el sistema educativo nacional. Pero el poco más de 1,5 millones que ya han participado en este ejercicio me parece a mí que son muy reveladores. Decía yo que hay casi 172,000 plazas ya asignadas y estas son hasta el 15 de julio del 2018. Nos falta la asignación que ocurrió ya muy próximo al inicio del ciclo escolar.
no sé de cuándo, no tengo esa cifra, la estamos por redondear y cerrar, pero quizás andaremos ya muy cerca de las 200,000 plazas asignadas bajo un sistema totalmente transparente, meritocrático, basado en el esfuerzo de los maestros. Ese es un primer dato que me parece a mí muy relevante. El segundo es que ya se observan, y el libro también de alguna manera lo relata, lo refleja, mejoras en la calidad de los maestros a partir de las evaluaciones del desempeño. Si uno compara los que obtuvieron el nivel más alto, que es el destacado en la educación básica, por ejemplo, en las primeras evaluaciones de 2015 versus las del ciclo escolar 2017-2018, uno ve una tendencia ya al incremento. En el primer caso, los destacados, en el primer ejercicio de este tipo de evaluación, los destacados fueron 7.8% para redondearlo, y en el más reciente, en el ciclo escolar 17-18, fueron casi el 16%. Los que obtuvieron el resultado bueno se fueron de 40.8, casi 41, a un poquito más del 44%, y obviamente los ubicados en los grupos de desempeño de suficientes e insuficientes tendieron a bajar. En el caso de los suficientes, del 38.4 bajaron al 31.2, y en el caso de los insuficientes, del 13 al 9%. ¿Qué quiere decir esto? Que por muy distintas razones, los maestros que están participando en la evaluación del desempeño no solamente están siendo más, sino que están haciendo un esfuerzo adicional muchísimo más importante por obtener o situarse en los niveles de desempeño más alto. Y lo mismo vemos cuando se trata de asignaturas o de disciplinas curriculares muy específicas, como es el caso de educación especial, en donde los destacados se fueron del 7% en 2015 a casi el 17% en 2017-18. Los de telesecundaria se fueron del 5.6% a casi el 19%, los de química en secundaria se fueron del 8.6% a más del 15% ahora, y los de español de secundaria del 9% a casi el 16%. El FONE, como ustedes saben, entró en vigor 1 de enero del 2015, si mal no recuerdo, y los hallazgos hasta ahora son absolutamente notables por los hallazgos, como ya digo, actuales, pero también por cómo estaba la película antes de. Voy a dar nomás algunos. Evidentemente el FONE supuso una recentralización de la nómina que los estados manejaron desde el acuerdo de descentralización y hasta el 2014, pero hoy, por ejemplo, el 90% de los pagos ya se realiza por transferencia bancaria a las cuentas personales de los trabajadores, lo cual inhibe la posibilidad de distorsiones cuando era el sistema tradicional de los cheques, etcétera, etcétera. Permitió, en segundo lugar, un reconocimiento de prestaciones económicas que a lo largo del tiempo se fueron negociando con la doble negociación, entre otros esquemas, muchas de ellas, de estas prestaciones no reconocidas por la Federación, pero que sí sobrecargaron las finanzas públicas estatales. Hay muchos estados que evidentemente no han salido de su situación deficitaria, entonces uno se pregunta si no hubiera entrado en funcionamiento el FONE, la situación de esos estados, que no es buena, ahora sería peor. O sea, el FONE permitió por lo pronto poner un dique a la sangría presupuestal que para algunos estados les estaba generando. Tercero, ya lo mencioné de pasada, permitió introducir un convenio de automaticidad mediante el cual se inhibe una negociación salarial única, que era la práctica en el sector educativo por 20, 25 años y era también muy costosa para las finanzas estatales. Y luego le permitió al fisco federal, al SAT, el poder tener casi 37 mil millones de pesos adicionales de retenciones, adicionales de retenciones de ISR atribuibles al FONE,
a la recentralización de la nómina. ¿Qué era lo que pasaba? Pues que antes del FONE los estados manejaban esa parte, le pagaban al maestro o al trabajador no docente su salario, pero la retención del ISR, que debían enterarla, como se dice, pues en tiempo real, al fisco, al SAT, no lo hacían. Pero evidentemente que la recentralización le permitió al SAT recibir ahora 37,000 millones de pesos adicionales, nomás de ISR, gracias al FONE. Nada más en 2016, el ISR enterado ya por estados y por la SEP fue de casi 80,000 millones de pesos. Y en 2017 fue, si mal no recuerdo, de casi 81,000 millones de pesos. Entonces, evidentemente, el FONE es y seguirá siendo, por lo que se escucha, una buena noticia para la transparencia, para la eficiencia, para la recaudación, etcétera, etcétera. No entraré a la parte sustantiva del modelo mismo, pero sí me parece útil recordar el proceso tan laborioso de consulta que permitió producir este nuevo modelo educativo que entró en vigor apenas el 20 de agosto pasado. Quisiera recordar que en el transitorio de la Ley General de Educación, que fue reformada en el contexto de la reforma, se mandató a la Secretaría de Educación Pública a actualizar, así lo dice textualmente, el modelo educativo. Y en este sentido, en estos años, y es muy importante recordarlo, insisto, se hicieron dos intensos procesos de consulta. El primer proceso empezó en enero del año 2014, cuando la Secretaría lanzó una convocatoria pública para la organización de 18 foros regionales y 3 foros nacionales. En ese primer ejercicio participaron más de 28,000 personas que aportaron 15,000 documentos con propuestas. No 15,000 propuestas, 15,000 documentos con propuestas. Algunos tenían una, quizás otros tenían más de una, etcétera, etcétera. Y luego la segunda fase o la segunda etapa de la consulta para la actualización del modelo arrancó en julio de 2016, primero con una innovación importante que es poner a consideración de los consultados una base de discusión respecto de la cual partir. En este caso fueron, lo recordarán ustedes, porque aquí mismo lo arrancamos con el secretario Nuño, los fines de la educación, primer documento, el segundo, el modelo educativo 2016 y tercero, la propuesta curricular. Entonces esto hace de entrada que una consulta de este tipo tienda o pueda ser más rica porque tenemos una base de discusión ya de la cual partir. Eso permitió que se llevaran a cabo 15 foros nacionales, 200 foros estatales con casi 50,000 asistentes, 30,000 colectivos docentes de los consejos técnicos escolares en el caso de básica o de las academias en el caso de la media superior que aportaron sus comentarios. Se hizo una consulta en línea en la que dejaron ahí sus comentarios, sus registros, 1.8 millones de visitas y 50,000 participaciones. Es decir, en total se capturaron más de casi 82,000 registros y casi 300,000 comentarios. Y luego vino toda la parte de colaboración de los especialistas, más de 100 especialistas, entre los más reputados, académica, educativa, intelectualmente en nuestro país, y de las academias, en particular las nacionales de la lengua, de la historia y de la ciencia, que también colaboraron de manera muy eficaz en este ejercicio. Encontrarán también, no me detengo en ello, en el informe de labores, los avances en materia de cobertura, de eficiencia terminal, de la reducción en las tasas de abandono, etcétera, etcétera, que son interesantes no solo desde el punto de vista estadístico, por supuesto que lo son, sino porque varios de ellos pueden ayudar a pulir, a afinar, a mejorar la política pública en algunos de los componentes como muy
concretos. Destaco, por ejemplo, el caso del analfabetismo. Si bien es cierto que, como se refleja en el informe, hay un promedio país, un promedio del país, también es verdad que ya una vez que uno entra a las tripas, a los intestinos de esa tasa, de ese promedio, uno puede descubrir áreas de oportunidad más concretas en los estados y en los municipios en donde está el problema más serio, que obviamente es el que sesga a la baja los promedios alcanzados ya por otros estados que tienen ya tasas de un dígito bajo, es decir, de 1%, 1.2%, 1.2%, etcétera, contra las que muestran todavía, y eso es un tema de atención importantísima, tasas todavía de 2 dígitos altos, de 25, 28 y hasta 30% en algunos municipios de algunos estados muy específicos. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.